Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a ya nos encontramos en la sexta sesión complementaria, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy provechosa, muy productiva, ¿no? Ya nos encontramos viernes, terminando la semana, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces a iniciar el día de hoy ya con nuestros temas para el día de hoy. En la sesión anterior trabajamos con aplicaciones ya de la derivada, ¿verdad? Unas aplicaciones a los extremos, máximos y mínimos relativos, y también el criterio de la primera derivada, ¿sí? Y el día de hoy, ¿qué tema veremos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Sí? ¿Qué tema veremos hoy día? Porque también veremos, ¿no? Vamos a continuar con aplicaciones más de la derivada. Pero utilizaremos la segunda. Buenas noches. La segunda derivada ya, ¿no? ¿No se escucha? A ver, ¿nadie me escucha? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, por favor, confírmenme. ¿Alguien me escucha en todo caso? ¿Sí? Sí se escucha. Ah, ya, entonces hay alguien que no escuchó por ahí. A ver, muy bien. Bien, gracias. Hoy sí, porque si no, a veces suele pasar, pues, ¿no? El internet, interferencias, qué sé yo. Muy bien, gracias a todos. Muy buenas noches. Entonces, como les decía, el día de hoy pues tenemos algo parecido a la sesión anterior, solo que ahora vamos a trabajar con la segunda derivada. ¿Ya? Vamos entonces a empezar ya. A ver, voy a bajar la cámara por si acaso para que no quite mucha internet, ¿no? Y voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Si en caso no se ve o no se escucha, ya ustedes me avisan, pues, ¿no? Veamos entonces, para el día de hoy, intervalos de concavidad y también el criterio de la segunda derivada. Para ello vamos a empezar, ¿no?, a indicar los temas que trabajaremos en esta sesión, que es definición de concavidad y puntos de inflexión, regla para posibles puntos de inflexión y el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Empezamos entonces con un caso, ¿ya? Vamos a leer este caso que es muy interesante. Caso aplicado, ¿no?, a nuestra realidad, ¿no? Se presenta a veces. A ver, me están escribiendo, parece. No, esto ya no viene en la teoría, ¿sí? Muy bien, continuamos. La familia Ruiz está interesada en comprar parte de un terreno. Solo necesita 1.500 metros cuadrados para sembrar pata fuerte. Al momento de analizar cómo cercaría el terreno, consideran que la cerca utilizada para el frente se haga con un material cuyo costo es de 300 soles el metro y por el resto a 100 soles el metro, ¿no? La parte frontal, el triple. Calcular las medidas del terreno que van a comprar para que el precio de la cerca sea mínima, sabiendo que debe ser rectangular. Muy bien. A ver, ¿qué sugieren? ¿No? ¿Cómo abordamos este problemita para poder
aplicar nuestros conocimientos de la derivada, ¿no? Para poder trabajar y resolver. Me piden calcular las medidas, ¿no? Óptimas, obviamente, de tal manera que el precio me sea mínimo, ¿no? El costo, el gasto, lo más mínimo posible. Bien. Pueden de repente dar sugerencias, sus opiniones con respecto a este caso. Ya, chicos, a ver, de repente por ahí alguien quiere participar. Activa su audio. Y si no, igual lo veremos luego de dar primero la parte, ¿no? De conocimientos del teorema, ¿ya? Entonces, para ello vamos a revisar, vamos a recordar lo que se hizo en la sesión anterior. Uno de los puntos que vimos fue determinar los números críticos de una función. Entonces, teniendo esta función x, raíz cuadrada de 9 menos x, ¿cuáles serán los números críticos de esta función? ¿No? A ver, vamos a determinar ello para recordar. ¿Ya? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos, chicos, para poder encontrar los números críticos? A ver, ¿quién me dice qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Alguien recuerda? Los pasitos para poder encontrar la derivada. Para encontrar los números críticos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien recuerda? Encontrar la derivada, ¿sí? A ver, por ahí están que participan, creo que por el chat. Muy bien, hacer los puntos de la derivada. Ya, está bien. Vamos a encontrar la derivada, correcto. Bien, y pues si nos fijamos bien aquí, chicos, nos damos cuenta que las derivadas, ya, la derivada es un producto de funciones, ¿no? Entonces, hay que recordar, ya, vamos recordando rápidamente, cómo derivo un producto. De f por g sería f' por g más f por g', ¿no? De esa manera, donde este sería f y esto g, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, ya podría desarrollar, ¿no? Podríamos hacer el proceso de cómo encontrar la derivada. Pues vamos a ver. f' de x sería igual, ya vamos a derivar entonces, el producto. X', primero x, ¿no? X', que sería el f, por el g, más el x por el g derivado. Así, ¿no? Es decir, encontrar la primera derivada. Y luego derivamos el valor de x, que sabemos ya que es 1, ¿no? Pero como es 1, ya no se suele poner. De frente podemos poner la raíz de 9 menos x, más x por la derivada de esa raíz. Esa raíz sí hay que recordar también. ¿Cómo derivo una raíz cuadrada de u? 1 sobre 2 raíz cuadrada de u por u', ¿no? De esa manera. ¿Por qué con el u? Porque dentro de la raíz ya no tengo x, sino tengo una función que depende de x, ¿no? Una función compuesta. Entonces aquí me quedaría 1 sobre 2 raíz cuadrada de 9 menos x por 9 menos x derivado, ¿no? Y solamente voy a derivar esa expresión en el siguiente, ¿no? En el siguiente caso. Entonces, mi derivada me quedaría como
raíz cuadrada de 9 menos x, esa es la función, más, en la parte superior, al derivar el 9, 0, el x es 1, entonces quedaría menos 1. Me quedaría menos x. Entonces lo voy a poner de frente. Menos x. ¿Sí? A ver, ¿ustedes están de acuerdo? Sobre 2 raíz cuadrada de 9 menos x. Así. Ya. Muy bien. Ahí tenemos. De esa manera, tenemos entonces, miren, una función racional. Una función, ¿no? Racional. Una función también fraccionaria, miren, está dividiéndose. ¿Ya? Cuando se divide en dos, ¿no? Una fracción irracional. Y a la vez también con raíz cuadrada. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, recuerden, para encontrar los números críticos, dos posibles. Hacer la derivada igual a 0 o encontrar aquellos valores que hacen que la derivada no exista. Entonces ahí debo analizar qué valor tomaría x para que la función no exista. Analizando entonces, observamos que 9 menos x, como está en el denominador, tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Lo que implica, si es que es distinto de 0, bueno, pueden analizarlo ahí o en el resultado final también, que es lo mismo. ¿No? Entonces, el dominio de la función sería todo lo de la función derivada, sería todos los reales menos el 9. Ese 9 es el que me estaría causando el problema para que la derivada no exista, recuerden, porque 9 menos 9 es 0, indeterminado. Ese sería por un lado. Ahora vamos por el otro lado, donde la derivada, ¿no?, es 0. ¿Ya? Entonces, a ver, teniendo en cuenta que mi derivada entonces, a ver aquí, diría yo, raíz cuadrada de 9 menos x sobre 2 raíz cuadrada de 9 menos x es igual a 0. Debo multiplicar por un número o por un producto aquí, por una raíz cuadrada de 9 menos x para poder eliminar, ¿no?, el denominador por el mínimo común múltiplo. Entonces, miren, lo recomendable es multiplicar por el denominador, que es 2 raíz cuadrada de 9 menos x a cada término. Al multiplicarlo, aquí me quedaría 2 raíz cuadrada de 9 menos x por raíz cuadrada de 9 menos x. Me va a quedar simplemente 2 por 9 menos x. ¿Por qué? Porque raíz por raíz, raíz al cuadrado se va, ¿no? Se simplifica la raíz. Menos, acá, tendríamos, a ver, menos x. Porque al multiplicarlo por 2 raíz cuadrada de 9 menos x se cancelan, ¿no? Y me queda x. Quedándome una ecuación lineal, miren, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? 18 menos 2x
menos x igual a 0. Entonces tengo que 18 menos 3x es igual a 0, quedando 6 igual a x. Ya tengo dos valores o números críticos, ¿no? Que sería este y este. Entonces la alternativa sería la A, ¿no? El 6 y el 9 pasan a ser los números críticos. Espero que con esto hayan recordado la sesión anterior, ¿no? Lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar algo similar, pero con la segunda derivada, ¿ya? Veamos entonces. El logro del día de hoy es que ustedes puedan resolver ejercicios en los que calculan los intervalos de concavidad, puntos de inflexión de una función haciendo uso de la segunda derivada, ¿sí? Veamos entonces, cuando se está trabajando de bosquejar la gráfica de una función, nosotros más adelante vamos a graficar funciones, ¿ya? Y ahí nos va a ayudar el criterio de la primera y la segunda derivada. Es muy conveniente conocer la forma en la que se está arqueando o curvando en cierto intervalo. Esta información nos da la segunda derivada. ¿Cómo así? La primera derivada, recordemos, que nos daba si la información de que si era positiva, era creciente. Y si es negativa, la función es decreciente. ¿Está bien? Creciente, pero ¿cómo? Entonces yo me pregunto, ¿la función puede ser creciente así? O de repente puede ir creciendo así también, ¿no? Ambas son crecientes. Y esto, ¿quién lo determina? Si crece así o crece así. La segunda derivada. La segunda derivada me va a dar información de la concavidad, de la curvando, de cómo está curvando, ¿sí? Si se curva hacia arriba, hacia abajo, eso me va a dar la información la segunda derivada. Por eso veamos lo que tenemos aquí, miren. En este caso, se dice que la función es cóncava hacia arriba. Aquí tengo concavidad, ¿ya? En el primer caso, a ver, cóncava hacia arriba, mire. En el segundo caso tengo cóncava hacia abajo hasta el 0 y luego cóncava hacia arriba. Cambia, ¿no? Cambiando de concavidad. Y en este caso, pues tengo por intervalos diferentes concavidades. Antes del punto C1, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es la concavidad. Ahora, ¿qué tendrá que ver la segunda derivada? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Miren. Sea o f una función derivable, es decir, que lo puedo derivar, encontrar su derivada, ¿no? En un intervalo abierto. Y la gráfica de f es cóncava hacia arriba en y f' es creciente en el intervalo y será cóncava hacia abajo si f' es decreciente en el intervalo. ¿Se dan cuenta? Ahora yo voy a analizar la derivada. O sea, a la primera derivada le voy a volver a sacar la derivada. ¿Sí? Si f' es creciente, si f' es creciente, es lo mismo decir que la derivada de la derivada sea positivo. Y aquí que la derivada de la derivada sea negativa. Entonces, en resumen, voy a tener que una función es cóncava hacia arriba si su segunda derivada es positiva. Y será cóncava hacia abajo si su segunda derivada es negativa. Eso lo vamos a establecer mediante el teorema, que dice así, miren. Si tengo una función dos veces diferenciable, es decir, puedo encontrar primera y segunda derivada en un intervalo. La segunda derivada, si la segunda derivada me da que es positiva en todo el intervalo, entonces implica que será cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada
es negativa, entonces mi función será cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces tengo esos dos resultados fundamentados por los teoremas. Ahora veamos qué es punto de inflexión. Bueno, un punto de inflexión, cuando en un intervalo de A, B, la segunda derivada, miren, cambia de signo, es decir, que f pasa de un tipo de concavidad a otro en el número c, entonces es un punto crítico. Perdón, punto de inflexión, no crítico, ¿no? Punto de inflexión. Estamos viendo el punto de inflexión. El punto crítico pues será con la primera derivada. Ahora con la segunda derivada se analizará el punto crítico de inflexión. Estamos definiendo, ¿ya? Entonces, repito, si yo tengo un punto C, ¿no? Y antes de C, la segunda derivada, por ejemplo, es positiva, luego cambia a ser negativa, entonces en el C es un punto de inflexión. ¿Por qué? Si tengo que es creciente, pero concavidad, miren, hacia abajo. Luego tengo cóncava hacia arriba. Entonces está cambiando de concavidad. Entonces ahí es un punto de inflexión. ¿Ya? Si es que hay cambio. Entonces, veamos. Veamos el caso. Miren, ahí tenemos una gráfica cóncava hacia arriba, luego cambia cóncava hacia abajo. ¿En qué punto cambia? En el C. Ah, ya, ese es un punto de inflexión, ¿no? Está cambiando de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Igual, puedo tener primero cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo, o viceversa. Igual, si hay cambio, siempre hay un punto de inflexión. ¿Ya? Ese es el punto de inflexión, entonces, su definición. Ahora vamos a ver cómo calculo el punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, el cálculo es parecido a lo que hemos visto con la primera derivada, encontrar el punto crítico, solo que aquí trabajaremos con la segunda derivada. Si C, f de C es un punto de inflexión, entonces, ¿qué se verifica? Bien, se verifica que la segunda derivada o es cero o la segunda derivada no existe en ese punto, ¿no? El análisis es el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a calcular en este caso, ¿no? La segunda derivada. Entonces, empezamos. Primero, lo que necesitamos es la derivada, ¿ya? Entonces, vamos a solucionar. F'. 4x cubo menos, ¿no? Ahí tendríamos que multiplicar el 3 por el 16, 96, x al cuadrado, ¿no? Esa sería la primera derivada. O no, no, perdón, sería 48 nomás, ¿no? 48. 3 por 6, 18, sí, 48. Muy bien. Así. ¿Correcto? Ya encontré la primera derivada. Vamos por la segunda. La segunda derivada, igual aquí, miren, multiplico. 4 por 3, 12x al cuadrado. Menos, aquí sí nos da 96x. Esa sería la segunda derivada. ¿Ven? Ahora, ¿que puedo factorizarlo para poder encontrar más rápido el punto de inflexión? Sí. ¿No? Puedo factorizar. Bueno, aquí el factor común es 12. Me parece que es 12. A ver, todos. 12x, ¿no? 12x, que me quedaría x menos 8. Ya está. Pueden usarlo cualquiera, ¿no? Factorizado o, si desean, ahí nada más, ¿no? Pero a mí me parece más fácil factorizado, ya que
analizo solo el signo. ¿Ya? Entonces acá lo voy a poner. X menos 8. Muy bien. Ahora, una vez que ya calculé la segunda derivada, ahora vamos a derivada igual segunda derivada, ¿no? Igual a 0. Encontrar los valores donde la segunda derivada se hace 0 o la segunda derivada no existe. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miren, observemos que esta es una función cuadrática, ¿no? Una función cuadrática, su dominio es todos los reales. El dominio de la segunda derivada es todo lo real. Es decir, no hay ningún valor aquí que lo haga que no exista. Entonces solamente trabajaré con la parte izquierda. Tenemos 2. ¿Ya? Tendríamos entonces 12x por x menos 8 igual a 0. ¿Esto qué implica? Que 12x es igual a 0, ¿ya? O x menos 8 igual a... Bueno, en el primero tenemos que x es igual a 0. Y acá tenemos que x es igual a 8. Tenemos dos posibles, ¿no? Dos posibles números, posibles puntos de inflexión. Bueno, esos son las abscisas. Vamos a encontrar sus ordenadas, ¿no? Su imagen de esos valores para poder formar los posibles puntos de inflexión. Veamos. En este caso tendríamos, o aquí, dos puntitos. El primero, 0, P de 0, P de 0 y la imagen evaluada en el 0. ¿No? La imagen evaluada en el 0. Y el otro sería P de 8 con su imagen también evaluado en el 8. Muy bien. En el 0 me da 1. Entonces el primer punto es este. El otro, el f de 8, sí lo calculan ustedes porque es un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, esos valores se calculan acá, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a evaluar en el 0. Bueno, en el 0 ya vimos que es 1. Y también en el 8, bueno, que eso queda de tarea para ustedes. Porque a las finales me piden solamente verificar el punto 0,1. Me dicen, ¿es o no punto de inflexión? Bueno, vamos a analizarlo. Puedo hacer mi cuadrito o de repente también lo ubico nada más en la recta para guiarme. Ya voy a ubicarlo acá. Y vamos a analizar el punto 0,1. Ya, el x entonces 0. ¿Cómo analizo el signo de la segunda derivada? Similar a lo que hacíamos antes. Vamos a elegir nuestros valores de prueba. Que aquí puedo elegir el menos 1 y aquí el 1. ¿Ya? Voy a analizar el signo. El signo. Entonces copiamos la segunda derivada de x es 12x menos 8. Voy a analizar el signo en cada valor.
Entonces, en cada valor de prueba. La segunda derivada en el menos 1. Entonces decimos 12 por menos 1, menos 12, negativo. Menos 1 con menos 8, menos 9, negativo. Entonces el signo es negativo. La segunda derivada ahora en el 1. 12 por 1, 12, positivo. 1 menos 8, menos 7, negativo. No, perdón, el primero fue positivo, ¿no? Menos por menos da más. Y aquí es negativo. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando? Que la segunda derivada en este intervalo es positivo. Y la segunda derivada en el otro lado es negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, como hay un cambio de signo, diré que por lo tanto el punto 0,1 sí es punto de inflexión. ¿Ya? Sí es punto de inflexión, miren. Entonces, de esa manera estaría yo encontrando los puntos de inflexión, ¿no? Y analizarlos si cambian de signo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿qué dicen? A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, tenemos entonces el teorema, ¿no?, del punto de inflexión. A ver, escriben. A ver. Sí, Jonathan, vamos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Vamos a hacer, ¿o qué parte de acá no entendiste para poder explicarte? A ver. ¿Por qué es punto? ¿Por qué es punto de inflexión, no? Ya. Es por los signos. Si cambiamos de la segunda derivada, por ejemplo, antes del 0, observemos que es positivo. Y luego después del 0 es negativo la segunda derivada. Como ha cambiado de positivo a negativo, es punto de inflexión. O puede ser también que tenga menor que 0, luego mayor que 0. Hay un cambio de signo de la derivada, de la segunda derivada. Como hay un cambio de signo, miren acá, entonces sí es punto de inflexión. ¿Ya? Vamos a ver un par de ejemplos, pero para ello, miren, lo que les estaba diciendo esto se resume, se garantiza también mediante el teorema de los puntos de inflexión. ¿Qué tenemos? Que si una función donde la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe y C pertenece a un intervalo, entonces, lo que te decía acá, la segunda derivada es positiva en un intervalo de A a C y luego es negativa de C a B, entonces es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque está cambiando de signo. O se puede presentar el otro caso. Menor que 0 para el intervalo de A a C, ¿no? Porque yo tengo el intervalo de A a B, ¿no es cierto? El análisis, pero el punto C está aquí, el donde la segunda derivada se hace 0 o no existe. Analizo, si es negativo antes del C, acá, y luego cambia a positivo. ¿Por qué? Porque está cambiando de signo. ¿Y qué sucede si no cambia de signo? ¿No? Por ejemplo, la segunda derivada es positiva en el intervalo de AC y luego sigue positiva en la parte CB. O viceversa. Negativo y sigue en negativo. Entonces, simplemente no es un punto de inflexión. ¿Ya? No sería un punto de inflexión. Veamos más ejemplos para practicar el punto de inflexión. A ver, determinar el punto de inflexión de la función. A ver. Bueno, hemos visto qué tenemos que hacer. A ver, ¿quién me dice qué tenemos que hacer? Derivar
2 veces, ¿verdad? A ver, por ahí están participando por el chat. Ajá, muy bien. Derivar 2 veces, dice su compañero. Correcto. Hay que derivar 2 veces. Eso es los pasos. Ya, entonces derivamos. Bueno, en este caso es sumamente, ejemplo sumamente chiquito para encontrarla, ¿no? 4x, nuevamente derivamos, tendríamos 12x al cuadrado. Bien, tenemos ya las dos derivadas, ahora nos toca analizar. Igual, en este caso tengo una función cuadrática, dominio de la segunda derivada, todos los reales, no hay problema. Entonces, hacemos la segunda derivada igual a 0, y acá, al lado derecho, no voy a encontrar nada, ¿no? Porque el dominio es todos los reales, no hay nada. Entonces, igualamos a 0. Tenemos 12, x al cuadrado igual a 0, x al cuadrado es igual a 0, pasamos a raíz, es 0. Muy bien, analizamos este punto. El punto sería 0, f de 0, o que es lo mismo decir 0, 0, ¿no? Porque f de 0 es 0. Analicemos el punto. Analizamos el signo. Aquí está el 0. Bueno, como es 0, elijo los más pequeños, que pueden ser menos 1 y 1. Analizo la segunda derivada en cada uno. Ya analizamos. Bueno, como la segunda derivada, miren chicos, es simplemente 12x al cuadrado. Y vemos que es x al cuadrado, o sea, es positivo. Siempre nos va a dar positivo. Menos 1 al cuadrado, 2. 12 por 1, 12. Igual, en el 1 nos arroja 12. Siempre positivo. ¿Qué podemos concluir? Positivo, positivo. Ahí, entonces, por lo tanto, este punto, el punto P de 0,0, no es punto de inflexión. ¿De acuerdo? En ese caso no. No garantiza ser un punto de inflexión. Bien. Veamos otro más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, pregunten. A ver. No, ya. Hacemos otro ejemplo. Entonces, ya, y pasamos a la concavidad. Bien. Entremos este ejemplo, miren, similar, pero ya es una compuesta, ¿no? Una función compuesta. Esto vamos a hacerlo con regla de la cadena. U a la n, entonces será n por u a la n menos 1 por u'. De esa manera. ¿Ya? Solución. Vamos a derivar, pero usando la regla de la cadena. Este es u al cubo. A ver. Sería la primera derivada. 3, 1 menos 2x, 3 menos 1, 2, por la derivada de 1 menos 2x. ¿Dan cuenta? Así. Y que es lo mismo decir 3 o derivar esta expresión. A ver, ahí tenemos que
que reducir, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a copiarlo tal cual esto. Ya, vamos a copiar tal cual. Y derivar acá. Derivada de 1, 0. Derivada de x es 1 por menos 2, menos 2. Quedándome menos 6 por 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la primera derivada. Vamos por la segunda. Nuevamente derivamos y esto sería una u vuelta, ¿no? U al cuadrado, ¿ya? Para poder derivarlo. Entonces, menos 6 por 2, 1 menos 2x a la 1 por 1 menos 2x prima. Entonces me quedaría menos 12, 1 menos 2x por derivar menos 2. Quedándonos 24, 1 por menos 2x. Esa sería la segunda derivada. ¿Sí? Bien, ahora que tenemos ese producto, analizamos, ¿no? La segunda derivada igual a 0 o mi segunda derivada donde no exista. Ajá. Repito, aquí no hay. ¿Por qué? Porque tengo una función lineal. Aquí sí, ¿no? Vamos a encontrar 24, 1 menos 2x igual a 0. 24 pasa de 0, 1 menos 2x igual a 0. Luego tengo que el x es un medio. Analizaré en ese punto. Ahora el punto P de un medio y su imagen, ¿no? La imagen en un medio lo puedo encontrar acá. F de un medio es sumamente fácil porque 1, miren, 1 menos 2 por un medio. Se va, me queda 0. Entonces el punto es un medio, coma 0. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso, ¿no? Un medio, coma 0, voy a analizarlo, si es que es o no un punto de inflexión. Bueno, trazo acá mi línea, mi punto, ¿no? En el punto un medio, y analizamos, puedo elegir el 0 por acá y el 1 por acá, ¿no? Valores de prueba. Que lo llamamos para analizar el signo. Y analizamos la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada es 24, 1 menos 2x. Pero necesito evaluarlo en el 0. En el 0 sería 2 por 0, 0. 1 menos 0, 0. De 1 me queda 24. Positivo. La segunda derivada. En el 1, 1 menos 1, negativo. Si quieren también lo encuentran el valor, pero el que me interesa es el signo. Entonces, en este intervalo tengo que es positivo y en este intervalo tengo que la segunda derivada es negativa. ¿Ha cambiado? Sí. Por lo tanto, sí es punto de inflexión, ¿no? Entonces, por lo tanto, el punto P sí es punto de inflexión. ¿Ya? Que sería un punto de inflexión.
Bien, creo que con eso ya queda bien reforzado el punto de inflexión. Ahí también hay 2 ejercicios más para que practiquen. Y vamos ahora con el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice este criterio? Veamos. Que si yo tengo una función diferenciable en cualquier punto de un intervalo que contiene el número c, entonces, si la derivada es igual a 0 y la segunda derivada evaluada en el punto c es negativo, entonces es un valor máximo relativo, miren. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea la segunda derivada negativa? Que es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, miren, aquí voy a encontrar un máximo relativo. Y el otro caso, si la primera derivada es igual a 0, es decir, el C es un punto crítico, y luego lo evalúo en la segunda derivada y me da positivo, entonces encontraré un valor mínimo relativo, que sería este valor. A ver, pueden realizar sus preguntas. ¿No se escucha? Yo estoy aquí. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien sí me escucha? Por favor, confirme. ¿Alguien sí me escucha? ¿Podrían confirmarme, por favor? Nadie me está escuchando. A ver. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Uy, creo que se fue la señal. No me están escuchando. A ver. Entonces voy a... De nuevo. A ver, a ver. ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? ¿No? A ver. ¿Ahora me escuchan? ¿No me oyen? Ajá, se fue la señal entonces, ¿o qué? La pantalla sí no, pero ¿a mí me escuchan? Hola. Ah, ahora sí me escuchan.
A ver, salí, volví a ingresar para que puedan escucharme. Sí, está bien. Gracias. Ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Felizmente me escribieron, porque... A ver, voy a repetir el criterio de la segunda derivada, ¿ya? Nos habíamos quedado aquí. Les decía que la primera derivada, si la primera derivada es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que el C sería un punto crítico, ¿no? Si la primera derivada es igual a 0 en el C es un punto crítico. Y luego evalúo la segunda derivada y me doy cuenta que es negativo, entonces la imagen del punto crítico es un valor máximo relativo. ¿Ya? Veamos que si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia arriba y tengo un máximo relativo. Y el otro caso es cuando la primera derivada es igual a 0, es decir, el punto crítico, la segunda derivada evaluada en ese punto es positivo, entonces hay un máximo relativo. Es una forma, miren, de encontrar los valores máximos y mínimos relativos. ¿Ya? Máximos y mínimos relativos. Que lo hacíamos con el criterio de la primera derivada. También se puede con el criterio de la segunda derivada. ¿Correcto? Veamos entonces, ejemplo, ¿cómo calculamos? Determinar el valor máximo o mínimo de la función. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a encontrar la primera derivada para encontrar el punto crítico. ¿Ya? Sería 4x cubo menos 4x. Esa es la primera derivada. Luego, el teorema nos dice que hay que igualarlo a 0 para encontrar estos puntos críticos, donde la derivada me da 0, nada más. De la otra parte no nos dice nada. Entonces, hacemos esto. ¿Puedo factorizar? Sí, ¿no? Inclusive, podemos, de repente factorizar en la parte superior, o ya depende de cada uno de ustedes. ¿Puedo seguir factorizando? Sí, aquí sería x menos 1 por x más 1. Obteniendo 3 valores para x. x0, x1 y x igual a menos 1. Ahora sí, lo voy a evaluar en la segunda derivada. Entonces, ¿qué necesito? Encontrar la segunda derivada. Bueno, derivamos a la primera, nos quedaría 12x al cuadrado menos 4. ¿No? Menos 4x. Así. Y ahí voy a evaluar el signo. ¿Ya? Me interesa el signo. Por eso es que si desean pueden factorizar acá. 4x, 3x menos 1. Y podemos evaluarlo. ¿Ya? Entonces evaluamos. La segunda derivada, a ver, vamos a evaluar. La segunda derivada en el punto 0. La segunda derivada evaluado en el 1, en todos los números críticos, en el menos 1, para analizar el signo. Bueno, si evaluamos en el 0, nos da 0, lo cual esto es, bueno, ¿qué implica, no? A ver, la segunda derivada evaluada en el 0, bueno, pero en la función, ¿verdad? Vamos a evaluar, a ver cuánto nos da. ¿Ya? Evaluando entonces. ¿Está bien la segunda derivada? A ver, es menos 4 nomás, ¿no? Ya decía yo. Aquí. Claro, porque la derivada de 4x es 4. Entonces aquí solamente factorizo 4. ¿Ya? A ver, chicos, 4.
Vamos a borrar. Factorizaría 4 nada más. Me quedaría 3x, ¿no? Al cuadrado menos 1. Bueno, en el 0 me da menos 4. Ya, reemplazo. Menos 4, negativo. Y si es negativo, por el teorema, que nos dice que la imagen, ojo, la imagen del número crítico, es decir, el f de 0, que lo podemos encontrar también aquí, f de 0 es 0, vendría a ser un valor, ¿ya? Bueno, le ponemos ahí su valor. ¿Cuánto es? 0. Es un valor máximo relativo. Es un valor máximo relativo. Ahora en el 1, bueno, 1 al cuadrado, 1, 3 menos 1, 2, nos da 8. Esto es positivo. Ya, es positivo. Entonces, diré que la imagen del número crítico, f de 1, bueno, el f de 1 tenemos que encontrarlo acá. F de 1 es menos 1, ¿no? Y el otro, el f de menos 1, también me va a dar menos 1. Bien, ya lo tenemos. Ups. Ya lo tenemos. F de 1, que es menos 1, okay, es un valor. Pero el signo, como es positivo, ahora sí es un valor mínimo relativo. Y en el otro caso, también tengo que es 8, es positivo. Tendré otro valor mínimo. Ya, tengo 2 valores mínimos. Ya, entonces, 2 valores mínimos relativos. De esa manera, miren, encontramos los valores máximos y mínimos usando la segunda derivada. Hay que evaluarlos en los puntos críticos nada más. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? A ver. No hay preguntas para avanzar. A ver. Pueden hacer sus consultas. A ver qué me dicen por acá. Andan participando. Buenas noches, Richard, ¿sí ingresa? Bueno, ok. Veamos el otro, ¿ya? Veamos el otro caso. A ver. Veamos. No quería comprobar si sigue grabando, sí, ¿no? Porque me había salido y he vuelto a ingresar por el internet. Bien. Ahora vemos el otro caso, ¿no? De la misma forma, ¿ya? Rápidamente vemos. Entonces, analizo la primera derivada. Bueno, aquí es 3x al cuadrado menos 12x más 9 más 0. Voy a igualar a 0, ¿ya? Mi derivada. Igualamos a 0. O también puedo factorizar si gustan ahí. Ya depende de cada uno de ustedes. Igualamos a 0. Simplifico el 3, ¿no? Divido a todos entre 3 para poder trabajar con números más pequeños, como en este caso se puede. Y puedo usar mi aspa simple, x menos 3 por x menos 1 sería, ¿no? Entonces, miren, voy a obtener dos números críticos. En el 3 y en el 1. ¿Ven? Ahora sí encuentro la segunda derivada para analizar el signo.
la segunda derivada sería 6x menos 12, que si deseo, lo factorizo para analizar solo el signo, ¿no? Si no, lo reemplazo, lo evalúo y encuentro el signo también. Hay muchas formas. Aquí en el lado izquierdo lo encontré los valores. Y menos 4, por ejemplo, es negativo. 8, positivo. Aquí hay que trabajar los solo signos, ¿ya? Para que vean la diferencia. Miren, acá la segunda derivada, en el 3, la segunda derivada en el 1. En el 3 menos 2, 1. Por 6, positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces solamente necesito el signo. Y en el 1 sería 1 menos 2 menos 1 por 6 menos 6, negativo. ¿Ya? Nos está quedando de esa manera. F de 3 sería, entonces, ¿qué sería acá? ¿Máximo o mínimo? Bueno, pero hay que encontrarlo, o ustedes lo pueden encontrar también, a ver. ¿Cuánto es F? Uy, pero está largo, ¿no? Ya, ustedes lo encuentran. ¿Cuánto es F de 3? Aquí. ¿Ya? F de 3 y el otro es F de 1. El F de 1 sí está fácil, ¿no? 1 menos 6 menos 5, 4. 4 menos 8 menos 4. Ah, ese sí. Bueno, en el F de 3 entonces es un valor, como es mayor que 0, mínimo relativo. Valor mínimo relativo, por el teorema. Entonces, el F ahora de 1, el F de 1 sería menos 4. Es un valor, como es negativo, un máximo relativo. ¿Ven? Así sería. ¿Ya? Veamos ahora. Si tuvieran preguntas, miren, es la forma de encontrar los máximos y mínimos relativos, pero usando la segunda derivada, ¿no? Porque ya hemos visto la sesión anterior con el criterio de la primera derivada, ahora con la segunda. Y encuentran los mismos valores. Veamos un ejemplo más, ya un poquito más completo, donde nos piden determinar los intervalos de concavidad, los puntos de inflexión, y también vamos encontrando si gustan los valores mínimos y máximos. O lo que nos piden ahí, ¿ya? Es otro tipo de ejemplo, ¿no? Veamos. Tenemos entonces que determinar los intervalos de concavidad. Para ello vamos a encontrar la segunda derivada. Es otra forma ya no la primera ni los puntos críticos. Caso. ¿Ya? Derivamos. Segunda derivada, pero vamos primero con la primera, que sería menos 3x al cuadrado más 6x. Y la segunda derivada, menos 6x más 6. ¿Ya? Más 6. Entonces, vamos a factorizar. Sería menos 6, x menos 1. El factorizar es opcional, si quieren lo evalúan ahí o si no ahí, ¿no? El factorizar. Analizamos entonces y vemos aquellos valores, ¿no? Porque como queremos los puntos de inflexión,
donde nos da 0 o aquellos donde la segunda derivada no exista. Pero podemos observar que esta es una función lineal, ¿no? Es válida para todo real, entonces acá no voy a encontrar nada, solamente al lado izquierdo, menos 6x más 6 igual a 0. Tendría que, bueno, podemos factorizar o sacar sexta y obtener que el x es igual a 1. Ese sería mi posible punto de inflexión, recuerda, ¿no? Posible punto de inflexión que lo tendría que analizar el punto 1 y su imagen en el 1. En el 1, ¿cuánto nos resulta? A ver, todos calculando. Aquí sería menos 1, más 3, menos 2, 0. Bueno, el punto 1,0, analicemos si es o no un punto de inflexión. ¿Cómo analizo si es un punto de inflexión? Analizando los signos, recuerden. ¿Ya? Analizando los signos, los valores de prueba, que voy a elegir el 0 y el 2. Y también lo puedo hacer aquí en mi cuadrito. ¿Por qué? Porque me están pidiendo los intervalos de concavidad. ¿Ya? Entonces, puedo hacerlo también ahí. Intervalos, valores de prueba, signo, pero ya de la segunda derivada y nuestra respectiva conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué intervalos se van a intervenir acá? Pues se analiza desde menos infinito al 1 y 1 al más infinito. Los valores de prueba tenemos el 0 y el 2, ¿ya? Que podemos ubicarlos ahí. El signo ahora. El signo es importante evaluarlo, ¿ya? Entonces, el signo en la segunda derivada, a ver cómo lo analizamos. En el 0, de frente arriba. 0, menos 1. Me queda menos 1 con menos 6, 6 positivo. Positivo, miren. Ahora analizo en el 2. Aquí. Aquí reemplazo 2 menos 1, 1, me queda menos 6. Negativo. Si gustan, pueden poner el valor también. No hay problema. O solo el signo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el f de 0 salió 6. Aquí puedo poner lo que es igual a 6 y que es positivo. Entonces, ya tengo eso. ¿Y qué quiere decir que la segunda derivada sea positiva? Que es cóncava, la función en el intervalo de menos infinito a 1 es cóncava hacia arriba. O sea, tiene esta forma. Y aquí, cóncava, esto se va a usar para poder graficar. Cóncava hacia abajo, por ser negativa. Así. ¿Dan cuenta? ¿Ha cambiado de signo? Sí, de positivo a negativo. Quiere decir que en este intervalo es positivo y aquí negativo. Entonces, es un punto de inflexión por el cambio, ¿no? Y tenemos, miren, la cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Bueno, no le he hecho bien el dibujo. Antes del 1, que se está analizando en el 1, cóncava hacia abajo, luego cóncava primero hacia arriba, luego hacia abajo. Hay un cambio, miren, ¿no? De signos. Entonces, sí hay un punto de inflexión, ¿no? Por lo tanto,
el punto 1,0 es un punto de inflexión. Y además, miren, hemos podido indicar, ¿no?, los intervalos de concavidad. De menos infinito a 1, tengo que es cóncava hacia arriba. Y de 1 a más infinito, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahí, cuando me pidan los intervalos de concavidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, no hay preguntas. A ver, ¿por qué sale menos 1 si sale 8? ¿En dónde, Richard? Menos 1. ¿En dónde se fue? Menos 1, 8. ¿En dónde? ¿En qué pregunta? ¿Por acá? Ah, es la imagen. Una cosa es la segunda derivada y otra cosa es la función. Ojo, el valor lo encuentro y estoy encontrando en la función. La segunda derivada solamente me analiza, me ayuda a determinar si voy a tener un máximo o un mínimo. Pero el valor lo da la función. ¿Sí? Arriba. Bien. Veamos ahora el caso, ¿ya? El caso que hemos tenido inicialmente. A ver, todos leyendo nuevamente el caso para poder dar solución, ¿sí? Que es, miren, este es una aplicación de los máximos, del valor máximo y valor mínimo, cerca de un terreno. ¿Cómo lo reconozco? Porque ahí me piden minimizar. Miren, vamos leyéndolo, ¿ya? La familia Ruiz está interesada en comprar parte de un terreno. Solo necesita 1.500 metros cuadrados para sembrar su palta fuerte. Entonces necesita, voy a ponerlo aquí, 1.500 metros de área para sembrar palta fuerte. Al momento de analizar cómo cercarían, dice el terreno, consideran que la cerca utilizada frente es de 300, ¿no?, soles. O sea, el material. Bueno, puede ser aquí, de repente, el costo es de 300 soles el metro. Y en el resto del lugar, ¿no?, es de 100 soles el metro. Muy bien. Calcular. ¿Qué me piden? Calcular las medidas del terreno. Vamos a suponer que tengo una X, una Y, las medidas del terreno, ¿no?, que puede ser X, puede ser Y por acá. De tal manera, ¿no?, que el precio, esto es muy importante, que el precio de la cerca sea mínima, sabiendo que debe ser rectangular. El precio sea mínimo, es decir, tengo que minimizar, ojo, el precio. Ese es el objetivo. Encontrar qué valores, ¿no?, qué parte voy a comprar, tanto de frontera, tanto de fondo, de tal manera que mi precio sea mínimo, ¿no?, porque necesito economizar. Entonces, pero como hablamos de minimización, es decir, encontrar el mínimo valor del precio, hay que encontrar primero la función precio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿ya? Bien, voy a poner mis datos nuevamente acá, que les había puesto ahí en el anterior, ¿no? Habíamos dibujado nuestro terreno rectangular, 100 soles el metro, pero excepto la parte frontal, que es de 300 metros, 300 soles el metro, que tiene que ser de una área, ¿no?, ¿de cuánto?
una área de 1500 metros cuadrados. Entonces vamos a ponerle sus dimensiones, que este puede ser X y este Y. ¿No? Ahí tengo las dimensiones X, Y. Y me pedían encontrar un X y un Y, ¿no? Las dimensiones de tal manera que minimice, ¿ya? Minimice el precio. Entonces, yo digo, voy a minimizar el precio, tengo que tener mi función precio. Eso es lo que tengo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la función precio sería igual. Como me dicen que es la cerca, sería 300 cada metro y hay Y metros, ¿verdad? Entonces sería 300. Bueno, en realidad aquí la frontera, vamos a decir, ustedes eligen, ¿ya? Eligen dónde, puede ser cualquiera, el frontis, voy a poner XY, aquí, ¿ya? Puede ser de repente este, ¿no? El frente, ya eso depende de la ubicación que ustedes lo quieran dar. Muy bien, si fuera 300 ahí, cada X es multiplicado por el valor, ¿no? Sería 300X, lo que vale cercar la parte frontal. Y la parte de atrás, más la parte de atrás sí sería 100X. Más los el fondo, 100Y, 100 también, y por el metraje que es Y, más el otro 100Y, ¿no? Y, XX. Ese es el perímetro. Pero recordemos que mi función perímetro tiene que tener una sola variable, no 2 ni 3. Bueno, aquí vamos a reducir. ¿Ya? Vamos a reducir acá. Y me quedaría de esta manera el perímetro. Ahora quiero reducirlo, ahora quiero cambiarlo a una sola variable. Pero tengo una relación, el área. El área es de 1500. Ah, ya, entonces tengo que X por Y, ¿no? Que son el largo por el ancho, es 1500. Y aquí puedo despejar Y y tener 1500 sobre X. De esta manera podré reemplazar. Y voy a obtener mi función que depende solo de X, la función precio, ¿no? De una sola variable. Y el Y sería 1500 sobre X. De esa manera. Bueno, multiplicando la función precio, ¿ya? Sería igual a 400X más 300.000 sobre X. Esto es el precio, ¿no? Estoy encontrando, acá vamos a ponerle precio. Muy bien. Ahora, fíjense también que el X no puede tomar valor de 0, porque está como denominador. Además que X y Y son dimensiones, y dimensiones tienen que ser mayores que 0, de lo contrario no existe, ¿ya? Muy bien, una vez que ya encontré mi función precio, recuerden que quiero minimizar, quiero encontrar el mínimo valor, entonces voy a usar, ¿no?, lo que hemos hecho en el día de hoy,
el teorema, para poder encontrar el valor mínimo. Como ya tengo la función, entonces primero voy a derivar. Voy a derivar. Mi función precio tendría 400 más 300.000 por la derivada de 1 sobre x. Hay que recordar que la derivada de 1 sobre x lo podemos determinar de esta manera. X a la menos 1 derivada menos 1 por x a la menos 2. Y esto es igual a 1, no, menos 1 sería sobre x al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada de 1 sobre x. Entonces, voy a ponerlo acá. Menos 1 sobre x al cuadrado. Bien. Seguimos. Entonces, ordenando, ya, nos quedaría la derivada del precio 400 menos 300.000 sobre x al cuadrado. Esa sería mi función. Una función racional, ¿ya? Una función racional, entonces el x tiene que ser, recuerden, distinto de 0, ¿de acuerdo? Y vamos ahora a encontrar los puntos críticos igualando solamente a 0. ¿Qué hacemos aquí? Decimos 400 menos 300 sobre x al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y luego pasamos a multiplicar a todos por el x al cuadrado para que se elimine el denominador, ¿no? Multiplicando entonces por x al cuadrado tendríamos 400x al cuadrado menos los 300.000. Así. Incluso podemos simplificar, ¿no? Podríamos simplificar por ahí algunos ceros. Muy bien. Teniendo entonces que el x al cuadrado sería igual a 300.000 sobre los 400, ¿ya? Y nos quedaría que el x al cuadrado es igual a 750. Pero recuerden que el x al cuadrado arroja dos respuestas. Más menos. Pero como estoy en un problema real y x es la dimensión, entonces me quedo con la parte positiva. Matemáticamente arroja dos valores, pero ya en la parte real es solamente positivo, ¿no? Entonces x es positivo. Bueno, ahí podemos sacar de repente un aproximado para el x, ¿no? O simplificar esa raíz de 750. ¿Ya? Muy bien, ya encontramos el punto crítico. Ahora hay que evaluarlo en la segunda derivada para ver si existe máximo o mínimo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí voy a hacer la segunda derivada. Ya, vamos a derivar nuevamente esta parte de aquí. Derivamos 400 de 0. Me va a quedar la segunda
A ver, la segunda derivada de x es igual a 600, sería menos, ¿no? Menos 300.000 porque 400 se hace 0. Ahí. Por la derivada de 1 o menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? ¿Cómo derivo 1 sobre x al cuadrado? Bueno, con la misma idea. 1 sobre x al cuadrado, miren, la derivada es lo mismo que lo subamos y derive esto. Menos 2x a la menos 3. Es decir, menos 2 sobre x al cubo. Esa es la derivada, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner aquí. Menos 2 sobre x al cubo. ¿Está? Ahí. Muy bien. Teniendo, entonces, bueno, esto nos quedaría multiplicando 600.000, ¿no? 600.000 sobre x cubo. Ahora lo voy a evaluar la segunda derivada en este punto para ver si es positivo o negativo. Entonces, evaluando aquí la segunda derivada en el punto raíz de 750, me quedaría 600.000 sobre raíz de 750 al cubo. Mirándolo nada más, no es necesario resolverlo. ¿Por qué? Porque raíz de 750 es positivo. Un número positivo elevado al cubo, positivo. Dividido entre otro positivo, sigue siendo positivo. Y si es positivo, entonces, por el teorema, tenemos que el precio en 750 es un valor mínimo. Es un valor mínimo. Que eso ya lo tendrían que reemplazar en la función y encontrar cuál es el valor, ¿no? Es un valor mínimo en este caso, miren. Entonces ya verifiqué que es mínimo cuando el x tome ese valor. Ahí entonces ya voy a minimizar mi precio. Ese sería el valor mínimo del precio. Por lo tanto, para que el precio, ¿ya? Para que el precio de la cerca, ¿ya? De la cerca sea mínimo, vamos a ponerlo así, sea mínimo, las dimensiones son 2 puntos. ¿Quién sería el x? El x tiene que ser raíz de 750 y el y, bueno, aquí lo tenemos con verde, a que es igual y, miren, 1500, ¿no? 1500 sobre el x, que si quieren lo sacan su aproximación, ¿no? Esos dos valores tienen que tomar para que encontremos que el precio mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ahí? ¿Una pregunta en el problema? Miren, esta es una aplicación de las derivadas. ¿Que lo podemos hacer con la primera? Sí, también lo podemos hacer. Eso es lo que podrían ustedes analizar. El mismo ejercicio hacerlo con el criterio de la primera derivada y también hacerlo con el segundo, ¿no? Para que practiquen y vean cuál les favorece, ¿no? A veces algunos son más rápidos, pero como todo,
teorema tiene sus limitaciones. En el caso de la segunda derivada, también tiene sus limitaciones. Cuando, por ejemplo, la segunda derivada me salga 0, ahí sí no sé si es positivo o negativo. Entonces ahí tengo que recorrer a la primera derivada. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas hasta ahí? Recién lo habrás enviado, Nelson, porque en la tarde revisé todos mis mensajes. Ya lo voy a revisar en todo caso. A ver si los he respondido, los que me han enviado hasta la tarde. Después ya no he revisado. Y ahí vuelvo a revisar más noche o mañana temprano, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Buenas noches, disculpe. Una No. consulta. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es igual a 0 o no exista en un intervalo? Ya. ¿Qué En tendríamos que ese hacer? caso, claro, cuando la segunda derivada, por ejemplo, nos da 0, como es su compañero, ¿no? No voy a poder determinar si es máximo o mínimo. Entonces, aquí el criterio, esa es su limitación justamente. Lo que tendríamos que recurrir es necesariamente al criterio de la primera derivada. ¿Ya? Porque ese sí es una limitación para la segunda. La segunda derivada es bonito porque ya, me sale positivo, valor mínimo. Si me sale negativo, un valor máximo. Pero, ¿qué sucede en el caso 0, ¿no? En el caso 0 ya no puede decir nada el teorema. Entonces, hacer el proceso con el criterio de la primera derivada. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces a dar nuestras conclusiones, ¿no? ¿Qué hemos aprendido del día de hoy? ¿En qué concluimos? Hemos visto concavidad, ¿no? Cuando una función es cóncava hacia arriba, cuando la segunda derivada es positiva. Cuando es cóncava hacia abajo, cuando la segunda derivada es negativa. También hemos visto el punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión es aquel punto, en este caso, donde al encontrar la segunda derivada antes del punto y después cambian de signo o pasamos de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo o viceversa, ¿no? Cuando hay cambio de signo en la segunda derivada decimos que hay un punto de inflexión. Y el criterio también hemos visto de la segunda derivada, que nos indica que si la segunda derivada es positivo, ¿no? Entonces la función evaluada en el punto crítico es un mínimo relativo. Y si la segunda derivada es negativa, entonces f de 0 es un máximo relativo. ¿Y qué sucede si es 0? ¿No? Lo que preguntaba su compañero. El criterio no determina si es o no. Ojo, no quiere decir que no haya máximo ni mínimo, no, simplemente no opina, no puede concluir. Entonces, criterio de la primera derivada ahí en ese caso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien, con respecto a la T1. La T1, como saben, acá tenemos dos modalidades, ICAT. Entonces, está en la evaluación ya, ¿no? De acuerdo a su fecha. Igual está empezando el día de hoy, empezó su T1, ¿ya? Entonces, traten de realizarlo. Esperemos que no haya inconvenientes, ¿no? Realizarlo en casa, en una computadora, ¿no? De tal manera que puedan subir, ¿no? De manera a tiempo y correcto sus ejercicios, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Profesora, buenas Buenas noches. noches. Una Dime. consultita.
Mire, lo que pasa es que el mío latino ha estado ¿Cómo? activo desde el lunes. Ya. Ya, entonces yo ya le he dado pero según los anuncios, esto recién se activa se ha activado el día de hoy, ¿no? ¿Qué Es pasaría en de este caso? acuerdo a la modalidad. O sea, hay dos modalidades aquí. No, yo estoy Hay en el algunos WA. que tú he empezado recién hoy día. Sí, pero ya me aparece como enviado ya. Solo lo que es Ah, los múltiples, solamente eso me falta como, me sale como enviar ya. nuevamente. En todo caso, eso lo vemos con sistemas, captura tus evidencias y me mandas un mensajito. ¿Ya? Y eso lo solucionamos por mensajería, cada caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, tienes que Ah, enviarlo para verlo, porque se tienen que entrar a tu evaluación y ver qué pasa. ¿Ya? ya, ya, profesora, Sí, por gracias. mensajería. Ok. Ya. Dígame, Neisa. Mi buenas noches. Lo que pasa que tengo un percance tenido, he estado desarrollando la primera parte del examen, todo bien, y la segunda parte se me cerró la carpeta por error y se ha enviado automáticamente sin el PDF. Todos los casos que haya se va a analizar, como les digo, con la coordinación y también con los de sistemas, si ha habido eso, qué ha pasado, tiene algún problema, por mensajería. Yo estoy derivando o viendo de solucionar su caso, ¿ya? Pero eso es por mensajería, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, porque ahorita, por ejemplo, no sé, cada caso tenemos que entrar cada, cada evaluación, ¿ya? En el sistema. Ahí me escriben, yo les estoy contestando entre hoy y mañana, ¿ya? Muy bien. Bueno, si no hubiera entonces preguntas de la sesión del día de hoy, vamos a dar por finalizada la sesión y con respecto a algún inconveniente o falla técnica que haya tenido o del sistema Blackboard o Grayscale por mensajería, ¿ya? Y éxito y suerte a todos en sus